12 del día, 43 minutos, y como lo decía antes de la pausa, está a punto de ser realidad un proyecto de ley del que venimos hablando desde el año pasado, en diciembre, cuando empezamos este tour sobre lo que está sucediendo con el ruido en diferentes ciudades del país. El representante de la Cámara, dueño del proyecto, es Daniel Carvalho y nos acompaña a esta hora. Representante Carvalho, bienvenido. Muy buenas tardes, Camila, para ti y a todos los oyentes, obviamente. Bueno, ayúdeme a pensar bien las fechas, porque me acuerdo perfectamente cuando hablamos con usted en estos mismos micrófonos y usted decía, voy a presentar este proyecto de ley, y resulta que ya solo le falta un debate para hacer realidad. Sí, ya llevamos 3 debates, falta uno. Yo esperaría que de aquí a final del año ya tengamos lista la ley contra el ruido. No ha sido fácil, le hemos hecho muchas concertaciones, algunos gremios han mostrado preocupación, pero hemos sabido, digamos, resolver con ellos las dudas que tienen. Y yo pensaría que no va a encontrar mayor oposición, porque es un hecho que en todo el país la gente está muy preocupada por este tema, entonces estoy muy esperanzado. Dice que no ha sido fácil, que ha habido gremios que que han expresado sus preocupaciones y que le ha tocado hacer concesiones. ¿Qué concesiones? Más que concesiones es claridades en el texto, para que se entienda qué tipo de sanciones son las que se aplican, que por cierto hay todo un capítulo de sanciones que fue construido con la Policía Nacional. Igualmente unas aclaraciones en cuanto a lo que tiene que ver con los espectáculos en vivo. Allí estuvo, digamos, la principal preocupación del gremio de FENALCO, pues que pensaban que esto le iba a pegar muy duro a los espectáculos en vivo, y de hecho no. Los principales productores de espectáculos en vivo en Colombia ya aplican unos buenos estándares de mitigación del ruido, entonces lo que queremos es que esos buenos estándares sean la norma y no la excepción, y con eso algo quedó tranquilo. Sí, Camila, esta historia, para darle un poquito la línea de tiempo, empieza el 1 de agosto de 2023, cuando radican el proyecto. Después el primer debate es el 3 de octubre de 2023, el segundo es el 18 de octubre, el 18 de junio de 2024, el 11 de septiembre, o sea, ayer, es ese tercer debate, y ya el cuarto debate en plenaria del Senado es donde se aprobaría la ley contra el ruido. Representante Carvalho, de esta historia que hemos recorrido y que usted nos dice pues que tiene que haber habido como unas concesiones y una serie de negociaciones, sobre todo con gremios, le quisiera preguntar por el código de policía. Esto cómo entra a afectar el código de policía, y sobre todo en lo que tiene que ver con lo que toca a los ciudadanos, al ciudadano común y corriente, a los ciudadanos, los individuos que están en sus apartamentos, en sus edificios, en sus conjuntos, a los constructores, es decir, cómo deben ser las construcciones de negocios, y a los negocios mismos que no tienen ese tipo de construcciones con ciertas especificaciones, pero que gracias a esta ley tendrían que cambiar. Bueno, buenas tardes, Ana Cristina. La pregunta es bastante amplia. En primer lugar, esta ley no modifica el Código de Policía, pero sí endurece algunas de las sanciones y pone a la policía como uno de los actores fundamentales. Sin embargo, yo siento que eso también le descarga trabajo a la policía, porque lo que hemos visto actualmente, pues en los últimos años, es que todos los chicharrones se los tiramos a la policía. Yo creo que aquí también esto pone de manifiesto la necesidad de que las autoridades locales, las autoridades civiles, las alcaldías, le presten atención y sean los líderes de este problema. Yo diría que la policía debería ser el último de los recursos. En cuanto a los temas de construcción, una de las dudas o dificultades que hubo con el gremio de Camacol es que estábamos estipulando que hubiese un código nacional de la construcción que tuviera en cuenta las variables acústicas. Esto a ellos les daba miedo. Sin embargo, digamos que todavía lo estamos conversando, pero no fue un motivo pues de oposición en el tercer debate. En cuanto a los establecimientos comerciales, de hecho, hoy en día ya hay una exigencia de que tengan una insonorización. Entonces, esta ley no hace más dura esa exigencia, pero sí obligará a las autoridades a que la controlen, porque bien sabemos que en Colombia el problema no es la falta de leyes, sino la ausencia de implementación de ellas y de control. Entonces esta ley le va a dar finalmente a las autoridades locales las herramientas para enfrentarlo, pero sería pues absurdo y mentiroso decirle a la ciudadanía que una vez aprobada la ley el ruido se va a acabar. No, eso no va a pasar. Una vez aprobada la ley,
los alcaldes que quieran van a tener más herramientas para mejorar este tema. Sí, pero al menos se empieza a trazar una senda para cambiar cosas, representante. Cuando hablamos de ruido, la mayoría pensamos en fiestas o en de pronto bares que cierran a las 5 de la mañana, pero hay muchas maneras en las que el ruido irrespeto afecta al prójimo, y le quiero preguntar si su proyecto contempla eso. Imagino, no sé, por ejemplo, la venta de naranjas, que tiene una bocina ofreciendo naranjas en descuento durísimo durante toda la mañana. Pienso también en el carro que tiene una bocina y la estalla en el semáforo. Para esas cosas, ¿su proyecto qué contempla? A ver, de nuevo en este caso, saludándote también a ti, por ejemplo, el perifoneo está prohibido, por lo menos en Medellín, no sé cómo es la norma en Bogotá, está prohibido, pero nunca ha habido una voluntad de hacer cumplir esto. En el tema pues de que alguien pite en un semáforo, pues eso no se puede sancionar. Sin embargo, sí hay todo un componente pedagógico. En la ley hay todo un capítulo que insta a las autoridades, tanto nacionales como municipales, a adelantar campañas pedagógicas y de cultura ciudadana, porque al final de cuentas el ruido es un problema de cultura. Me parece que los cambios culturales nos pueden tomar una generación entera. Entonces ahí uno esperaría que las alcaldías empezaran a decir: no pite para todo, si va a hacer una fiesta en la casa, hágala más bajita antes de tener que llegar a las sanciones. Y finalmente, aunque no me lo preguntaste, vale la pena decirlo porque mucha gente está preocupada por esto, también contempla en uno de sus subcapítulos todo lo relacionado al ruido que hacen, por ejemplo, los carros y las motos que son modificados para hacer ruido. Y esto tiene que empezar a ser también sujeto de control por parte de las autoridades de tránsito. No es posible que una motocicleta despierte a todo un vecindario a las 3 de la mañana, y esto también tiene que ser controlado. Sí, representante Carvalho, pero le quiero preguntar precisamente por ese componente pedagógico que hace parte de la ley. ¿Por qué se lo pregunto? Porque en Colombia se volvió costumbre que todo lo queremos arreglar con una ley. O sea, si no hay una ley, no hay manera de que se solucionen los problemas. Y el Congreso se ha especializado en tramitar y aprobar leyes que al final del tema, como usted bien lo acaba de decir, al final de la jornada, se da uno cuenta que no era un problema de ley, sino que había que aplicar las que existían, o que había que educarnos, tendríamos que educarnos más nosotros. Ese componente pedagógico de la ley, ¿hasta dónde llega? ¿Cómo se podría llevar a cabo? Pues a ver, estamos de acuerdo en que no todo se arregla con leyes, pues sin embargo mi trabajo es ser legislador. Entonces en el Congreso pues también terminamos tramitando leyes. Esto partió de un análisis de toda la normativa, y lo que encontramos fue que había una normativa sumamente dispersa y confusa y sin responsabilidades claras. Entonces la ley no soluciona todo el problema, pero sí aclara cuáles son las normas y quiénes son los responsables, y esto es un avance. En el tema pedagógico, pues la ley no tiene la potestad de definir cuál será cada uno de los elementos pedagógicos, cuáles serán las campañas. Eso ya le toca al Ejecutivo, bien sea al Ejecutivo Nacional o al Ejecutivo Municipal, pero hay ejemplos. Yo personalmente he liderado en Medellín algo que llamamos la Fiesta de la Serenidad, y es que convocamos gente y llegan cientos, incluso miles de personas a reunirse alrededor de actividades silenciosas. Entonces jugamos ajedrez, hacemos jardinería, hay gente dibujando. Es decir, son muestras, son demostraciones de que sí es posible congregarse, sí es posible celebrar y festejar sin necesidad de tener un parlante a todo volumen. Eso es un ejemplo de las actividades que se puede hacer. Cuando yo fui concejal de Medellín, dejamos también un acuerdo municipal que establece una semana dedicada a la lucha contra el ruido, y ahí se han hecho, por ejemplo, foros de concientización, ha habido publicaciones de la alcaldía donde dan cuenta del problema del ruido y cómo este afecta, le dicen a uno qué ruido es soportable y qué ruido no. Entonces, insisto, las labores pedagógicas son tal vez las más lentas en su funcionamiento, pero también tienen que ser metidas en esta, con la esperanza de que dentro de 15 años no tengamos que estar llamando a la policía. Dime. Sí, representante, no, pues qué sueño, que no tener que llamar a la policía, ese es el gran sueño. Representante Carvalho,
hay dos facetas muy importantes de este proyecto, no del proyecto, sino del problema del ruido. Uno es que la OMS dice, efectivamente, pues el ruido causa problemas en la salud, ¿cierto? El exceso de ruido es un problema y puede llegar a ser un problema de salud pública. Pero en Colombia nos interesa, o lo que más sabemos es que es uno de los problemas de seguridad, de convivencia más, digamos, más fuertes. Es decir, las peleas de vecinos, hemos sabido de personas que son agredidas y gente que han matado solamente por eso, o sea, por una cosa como es el ruido. ¿Ustedes tienen datos? ¿Usted recogió datos para esta ley sobre salud por una parte y por seguridad por otra? Sí, mira, la OMS menciona, dentro de lo que dijiste, que Latinoamérica es el continente más afectado por este fenómeno. Es decir, tenemos en Latinoamérica una cultura de la bulla, ¿sí? Un psiquiatra que nos ha ayudado en la construcción de esto también nos dio una cantidad de efectos nocivos que tienen que ver con la pérdida del sueño, por lo tanto mayor irritabilidad, menor rendimiento laboral o académico, todo por cuenta de eso. Pero yo considero que la parte más importante es la que tiene que ver con la convivencia, y fue justamente este año la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior contrataron una encuesta sobre convivencia y seguridad en el país, y el resultado fue que el principal generador de problemas de convivencia en Colombia es el ruido. O sea, las peleas entre vecinos se producen principalmente por ruido, por basuras y por las mascotas. Ahí tenemos tres problemas claves de convivencia en el país que hay que abordarlo. Alrededor de 70% de las llamadas que recibe en Medellín el 123 son por ruido. Y en un dato de hace un par de años, en un semestre en Medellín podía haber hasta 500.000 llamadas a la policía. Entonces estamos congestionando la labor de la policía, que tiene escaso personal y que tiene criminales por perseguir, simplemente con llamadas de ruido. Todo esto hizo que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional se volcaran decididamente a apoyar este proyecto de ley. Y nosotros aquí, apoyo moral desde esta tribuna allá en el Congreso de la República, porque sí creemos, estamos convencidos de la importancia de esta normatividad. Pero mire, representante Carvalho, una cantidad de oyentes nos están escribiendo a nuestra línea de WhatsApp preguntándonos sobre lo que dice el proyecto, y yo creo que ya se lo había preguntado hace meses cuando empezamos a hablar del tema, sobre el ruido que generan las motos y las bicicletas a motor. Y yo soy una de las afectadas porque yo vivo en una vía principal y las motos por ahí es terrible. ¿Hay alguna regla que contemple este proyecto frente a ese ruido que producen estos aparatos? Sí, Camila, efectivamente, tiene un componente relativo al transporte o al ruido cuya fuente es el transporte. Y, como decía ahora, ya existe una norma que impide que existan este tipo de motocicletas. Lo que pasa es que no se hace aplicar, entonces esto llama la atención de las autoridades y establece sanciones para las motocicletas o todo tipo de vehículo que superen esto. Hay un tema muy particular, y es que las motos traen un silenciador, entonces cuando van a hacer la revisión técnico-mecánica se lo ponen y cuando salen se lo quitan para poder hacer bulla. Esto significa hacerle trampa a la norma y esto hay que acabarlo, y llama a las autoridades de tránsito a poner multas al respecto. De nuevo, el problema es si van a ser los alcaldes decididos a decirle a sus agentes de tránsito que controlen esto. Ahí es donde está, digamos, el principal reto, y es en la implementación a nivel municipal. Pues ahí estamos todos metidos en este proyecto, no solo para que se cumplan las normas, sino también para generar ese cambio cultural. Pues, representante Daniel Carvalho, mucha suerte. Yo creo que esto es casi un hecho, porque usted nos acaba de decir que tienen el apoyo de las instituciones y que hay mayorías en el Congreso para que en cuarto debate esta ley pues sea una realidad. Así que felicitarlo. Mil gracias por atendernos y por ponerse a la tarea de legislar en torno a cómo podemos reglamentar el tema del ruido. Muchas gracias Camila y Ana Cristina, porque han sido pues solidarias con esta lucha, y espero que a final de año tengamos buenas noticias. Sobre todo a final de año, que yo creo que las riñas por temas de ruido a final de año son mucho más elevadas que en otra época, ¿o no? Escenario de implementación, a ver cómo vamos a hacer en esa época tan bullosa. Un saludo especial. Y hablando de épocas de final de año, Ana Cristina, usted ha visto que ya